Good evening, mighty companions. Buenas noches, compañeros. Welcome to this holy guidance session. Bienvenidos a esta santa unión de la guía. A session where, in honesty of God, we ask Jesus if we are in guidance. En la sesión donde en la honestidad de Dios le preguntamos a Jesús si estamos en guía. It's so important because guidance brings us miracles. Es muy importante porque la guía nos brinda milagros. Jesus says to ask him, Jesús nos pide preguntarle, are there any prompts you have given me that I do not want to hear? ¿me has dado alguna guía que yo no haya querido escuchar? And then he follows that up with, I'm sorry. and then he follows that up with, Y luego si la hemos seguido. can you show me where I am choosing death over guidance from you? ¿Podrías mostrar dónde estoy escogiendo la muerte por encima de tu guía? So it's clear that guidance will lead us to happiness away from death. Es claro que la guía nos va a sacar, nos va a llevar a la felicidad y sacarnos de la muerte. In the course, text chapter 8, Y en el curso, en el capítulo 8, he says, healing does not come from anyone else. la sanación no viene de nadie más. You must accept guidance from within. Tú tienes que aceptar la guía, tu guía interior. The guidance must be what you want, or it will be meaningless to you. La guía tiene que ser lo que tú quieres, porque si no sería algo que no tiene valor para ti. This is why healing is a collaborative venture. Por eso es que la sanación es una empresa de colaboración. He says, I can tell you what to do, Y él dice, yo te puedo decir qué debes hacer, but you must collaborate by believing that I know what you should do. pero debes colaborar viendo que yo sé lo que tú tienes que hacer. Only then will your mind choose to follow me. Únicamente así tu mente seguirá mi guía. Without this choice, you could not be healed, Sin esta guía tú no puedes ser sanado, because you would have chosen or you would have decided against healing. porque de lo contrario habrás elegido en contra de la sanación. And this rejection of my decision for you Y este rechazo de mi decisión por ti makes healing impossible. hace que la sanación sea imposible. So he makes it clear that not only following guidance is critical, Y él nos hace claro que no solo seguir la guía es crítico, but we must believe that what he's guiding us to do is what's best for us. pero también tenemos que darnos cuenta que lo que él nos está guiando a hacer es lo mejor para nosotros.
So this evening, we'll all share a decision that we made this past week. Y en esta sesión podemos compartir una decisión que hayamos tomado la semana pasada Or maybe something that we have to decide on in the coming week. o algo que tenemos que decidir para la semana que viene. And in honesty of God, this is for myself, my own healing, Y en la honestidad de Dios, esto es para mi propia sanación, to inspire myself and to inspire my brothers. para inspirarme a mí mismo y para inspirar a mis hermanos. And just know that every share this evening is helping to heal the one mind. Y que se den cuenta que cada compartir de esta noche es para la sanación de la mente uno. All shares are listened to and supported in love. Todas las compartires son escuchados y apoyados en amor. So I'll begin. Así que voy a comenzar. Last week, there was a very close family friend that passed away in the world of form. La semana pasada murió una persona que era muy cercana para la familia en la forma del mundo. And I really wanted to make a donation to support the family. Y yo quería hacer una donación para apoyar a la familia. So I asked Jesus, Y yo le pregunté a Jesús, is taking action on donating to the family going to be most helpful for healing my mind? y le pregunté a Jesús si donarle dinero a esta familia era lo más útil para la sanación de mi mente. And because I wanted to do it, I thought I heard yes. Porque yo quería hacerlo, yo pensé que había escuchado que sí. So then I asked, Jesus, is accepting this idea the same as accepting all the love the Father has for me? Y entonces le pregunté, ¿aceptar esta guía es aceptar todo el amor que el Padre tiene para mí? And I heard no. Y escuché que no. Jesus is following this idea, a denial of all the love the Father has for me. Seguir esta guía es a negar todo el amor que el Padre tiene para mí. And he said yes. Y dijo que sí. So it was clear that I was not to make a donation. Y era claro que yo no iba a hacer una donación. And I asked Jesus why. Y yo le pregunté a Jesús por qué. He said, because you would be donating to the illusion which is not supporting your healing. Porque tú estarías donándole a la ilusión y eso no apoyaría la sanación de tu mente. There's really nothing out there. Porque en verdad no hay nada allá afuera. And then just to make triple sure, I joined with Kay. Y para estar triplemente seguro me uní con Kay. And she heard no, I was not to make the donation either. Y entonces él me dijo, ella me dijo que escuchaba que no a la donación. So it's so important to join with our brother just to confirm, to make totally sure. Y eso es muy útil, unirse a un compañero para estar completamente seguro. Jesus says, you can be sure that if you don't want to join with a brother, Y Jesús dice, tienes que estar seguro que si no te quieres unir con un compañero, to make sure that the guidance is clear, para que te des cuenta que la guía está clara. this is the same as not wanting to join with me to hear my voice. Eso es lo mismo que no querer unirse conmigo para escuchar mi voz. In admitting this fact, you will see Y admitiendo este hecho, tú te darás cuenta
You are making the choice to deny yourself the kingdom of heaven. Te darás cuenta que estás negándote a ti mismo el reino de los cielos. So joining with our brothers is vital. Así que unirse con nuestros compañeros es vital. And that's my share. Thank you. Y ese es mi compartir. Gracias. Now, who would like to share their experience? Renee? ¿Alguien quiere compartir su experiencia, René? Yeah, I was hearing the same thing about joining with a mighty companion. Yo estaba On escuchando lo guidance. mismo acerca de unirse con un compañero poderoso con relación a la guía. He's been reminding me of that when it's time to make a decision. And he was just saying, like, am I willing to join with a brother on this guidance? Y sí me estaba recordando que siempre tenemos que preguntarle, ¿estoy dispuesto a unirme con un compañero poderoso con relación a esta guía? Yeah, to help me if I feel like unsure about Cuan- guidance. Cuando para sentirme seguro acerca de la guía. And I received a paycheck from my employer this week. Yo recibí un cheque de pago de mi empleador esta semana, But they were having some money stuff come up for them. And so it looked like it might be like, it just seemed like maybe they weren't going to be able to pay me on time or the way that I had asked them to pay me. Could you repeat that? It looked like it might have been where they weren't able to pay me on time. Pareciera que ellos no van a poder pagarme a tiempo. And I heard just to be patient and just let them, you know, just to let it be and not to say anything or Escuché ser paciente y no decir nada al respecto. just to really just stick with whatever just to stay with the arrangement that we made. Y simplemente mantenerme con el arreglo que habíamos hecho. And then so it's a married couple, and then their son gave me kind of like a little bonus. Y es una pareja y el hijo me dio una especie de bono. And then I was wondering about that part of it. I was wondering if that money was, if I should accept that money. Y entonces yo estaba preguntándome si debería recibir ese dinero Or put it towards the money that they give me. o restar como este dinero de lo que él me dio. And I heard just to just accept the money from him Y simplemente escuché a aceptar el dinero de él and accept my regular paycheck. y aceptar mi pago normal. Um, and then I was just praying about asking or joining if I needed to join with a mighty companion about it. Y luego orar y preguntar si tenía que unirme con un compañero poderoso. Because Para preguntar acerca de ello. I let my employer know that I would pray about it. And, if there was if I needed to make a change, that I was willing to do that. Y yo le dije a mi empleador que tenía que orar y que preguntar si podía hacer But algún cambio con relación a esto. but she heard the same as me, just to keep it separate, that was just money he gave me on his own. Y lo que escuchamos fue que debía mantenerlo separado porque el dinero que me dio él fue el dinero, parte de su dinero. Yeah. And to keep my pay, the date that they give me the money, on the same day, and not say,
oh, it's okay, you know, just whenever you have the money or something. Jesus told me, no, just, you know, Y stick me with the dijo arrangement. que también me debería mantener en el arreglo que ellos me deberían pagar cuando me tienen que pagar y no hacer como concesiones con relación a eso. Yeah, that's my share for this week. Ese es mi compartir por esta semana. Thank you. you. Yeah, thanks. Yeah, that's great. Just following in the moment. Mhm. And Es then, maravilloso seguirlo en el momento y luego following and trusting. Mhm. seguirlo y confiar. And everything worked out. Thank you. Yeah. Yeah, Y thank you. todo se solucionará. Okay, who would like to share next? Mary? ¿Quién le gustaría compartir ahora, Mary? I noticed that I kind of want to get this over with. Could you repeat that, Mary? I'm noticing that I kind of want to get this share over with. It's uncomfortable for me. Y escucho o siento que no quisiera compartir acerca de esto. Es un poco, no es como confortable para mí hablar de ello. So this afternoon I was guided to join with a son and daughter-in-law and grandchildren. Esta tarde fui guiada a unirme con mi hijo, bueno, con mi hija, mi yerno y mi nieta. And just one more sentence of story. I have not had much interaction with them for 3.5 years. Y para no entrar mucho en la historia, alrededor de estos 3 años y medio no he tenido mucha interacción con ellos. So my question to Jesus was I following guidance by my reactions that came up during this joining? Entonces mi pregunta era si yo había estado en guía con relación a las reacciones que tuve cuando estuve en esta reunión. No, I was not. Y la guía dice que no. I got triggered by some things. Como que me enredé en algunas cosas. So there was avoidance of the light and all the love of the Father. Y eso fue evadir todo el amor del Padre. And today's desire to deny lesson 56 was perfect. Y hoy mirar la negación de la lección 56 fue perfecto. Desire to experience the results of attack thoughts over thoughts of God. El deseo de experimentar los efectos de los pensamientos del ego por encima de los pensamientos de Dios. So my ego felt attacked and I defended myself. Y así que el ego se sintió atacado y yo me defendí. And it's so interesting watching how these situations pop up out of nowhere, it seems. Y es increíble cómo estas situaciones como que surgen así nomás. Opportunities for honesty of God Hubo oportunidades para la honestidad de Dios and healing the mind suddenly seemed to appear out of nowhere. y para la sanación de la mente que aparecieron de repente. What I was noticing is desire to still try to maintain an old special relationship role. Y lo que me llegó es que quiero mantener estos roles de especialismo. So it was the reflection of an unhealed special relationship in my mind. Y esas son las reflexiones de mi mente, de las relaciones no sanadas en mi mente. So I messaged them afterwards, Y entonces yo les escribí después de haberme unido con ellos. and they were like, "We're committed to love and peace here." Y ellos dijeron, nosotros aquí estamos comprometidos con el amor y la paz. And we'll make it through. Y and what? We will make it through together.
y lo vamos a sobrellevar entre todos. And there may be bumps in the road. Y son como huesos en But we keep en el going, camino. we keep going back to our commitment. Pero nosotros podemos volver a nuestro compromiso. Now, for me, there is, I can see there's more healing certainly on my part to take place. Y me doy cuenta que para mí tiene que haber aún más sanación. So I will be joining with a mighty companion after the session tonight to look at this more deeply. Así que me voy a unir con un compañero poderoso esta noche después de la sesión para mirar esto más profundamente. Thank you. Gracias. Thank you, Mary. It's beautiful when you're committed to love and healing and following. Es maravilloso cuando estamos comprometidos a amar, a seguir, a escuchar y a seguir. Jesus always helps us make it work out. Yeah, Jesús nos ayuda para que esto funcione. yeah. Thank you for sharing. Gracias por compartir. Okay, who would like to share next? ¿Quién le gustaría compartir ahora? Yo, Lena? sí. Y bueno, lo que me está señalando Jesús para compartir es que en esta semana hubo 2 peticiones de colaboración económica. And what Jesus is pointing me to share is that I received 2 suggestions for give money during this week. Y ambas escuché que no. And in both cases, I hear no. Y así lo hice. And I did it in that way. Y otra cosa que me ha venido mucho a mi conciencia And another thing that is coming to my awareness es querer atender la cirugía de mi nieto. is to try to attend or support the surgery for my nephew. Nephew? Nieto, Nieto. Grandson, yes. Y me he mantenido con Jesús y no he participado en tal situación. But I have been with Jesus and I haven't participated in this situation directly. Y puedo ver que la sanación de mi mente ha avanzado porque antes era incontenible no hacerlo. And I can see that my mind has been healing because before I will be involved in this situation. Y ahora me puedo mantener. And now I can stay apart. Es como darme cuenta que Jesús sabe qué es lo mejor para cada uno. Is to see that Jesus knows what is better for everyone. Que yo no tengo ni idea. And I don't know anything. Porque si bien aparentemente parece que este sueño lo veo real, And in the appearance, I think I see this world as real. y sin embargo Jesús me invita a que vea que es una proyección. But Jesus is prompting me to realize that this is a projection. That this is ¿qué es una qué? ¿Una proyección? Una proyección de mi mente. That this is a projection from my mind. Y la invitación es a ver en esa proyección a Dios, buscar a Dios ahí. And he wants me to see God in this projection also. Así es que ese es mi compartir. Gracias. So that's my share. Thank you. Thank you, Lena. Otra cosa que quería agregar. ¿Quieres qué? Otra cosa que quería agregar como un comentario. And another thing that I want to add it as a commentary. Bien, sé que no estoy siguiendo 100% a Jesús. I know that I am not following Jesus 100%.
porque sé que no estoy donde Él quiere que esté. because I am not in the place that He wants me to be. Y comento esto nada más porque no me quiero engañar. I want to share this because I don't want to foolish myself. Gracias. So thank you. Thank you, Lena. Gracias, Lina. It takes such courage to be honest with Jesus and with ourselves. Requiere coraje ser honesto con Jesús y con nosotros mismos. And it's most difficult to say no to a family member. Y es muy difícil decirle no a nuestros miembros de la familia. But that was the same as accepting all the love of the Father. Pero hacer eso es aceptar todo el amor del Padre. So thank you for your share. Así que gracias por tu compartir. Lo sé, gracias, David. I know that. Thank you, David. De nada. Okay, who would like to share next? ¿Quién le gustaría compartir ahora? Arturo, I'm hearing your name. Would you like to? Oh, I'm sorry. Oraluz, please, and Arturo will come to you next. Oraluz. Estaba escuchando tu nombre, Arturo. Tú sigues. Vamos a ir con Aureluz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hi, everyone. Good night. Bueno, ¿qué tengo para compartir? ¿Qué siento de compartir? Que estoy trabajando bastante en el deseo de no querer escuchar a Jesús. And the thing that I want to share is that I have been working a lot with the desire not to hear Jesus. Estoy usando el poder de la mente para no escucharlo. I am using the power of my mind to not to hear him. Bueno, estoy eligiendo la muerte por encima de la vida. I am choosing death over life. Trabajando bastante durante la semana en uniones activas con compañeros poderosos. And I have been working with, joining with a lot of mighty companions this week. Y he mirado de todo un poco. ¿Y qué? Y he mirado de todo un poco. And I have been looking about a lot of things. Y por no querer escuchar a Jesús, estoy experimentando el deseo de culpa, de odio. And for not hearing Jesus, I am experiencing guilt and culpa. ¿Y qué dijiste? Odio And hatred. De creer que Jesús me está llevando al infierno. And I think Jesus is taking me to hell. Mi camino, ¿Tú qué? el deseo de mi camino, The desire for my way, a mi manera, on my way. el deseo de traicionarme, The desire to betray myself, negarme a mí mismo. deny myself. No quiero ver que lo estoy haciendo a mí mismo. And I don't want to see that I'm doing this to myself. Sentirme impotente, The desire to feel powerlessness perder el control. and sorry. Así estuve and, trabajando toda la semana. and to lose control. No sé qué decir más. Estuve trabajando I don't know what to activamente say, what else to say. en varias uniones. And so I have been in a lot of joining sessions Y pidiendo ayuda a Jesús para liberar el deseo de no escucharlo. and releasing the desire not to hear Jesus.
Estoy cansada de elegir la muerte por encima de la guía. I am tired for choosing death over life. Hoy le pregunté a Jesús si la mente subconsciente no está tan cansada como yo me siento cansada. I was asking Jesus if the unconscious mind is no, just a moment. Y Tired. yo, It's not tired as I feel. sí, y bueno, y me doy cuenta que el juego de la conciencia parece una orquesta And I can see the play of the conscientious is like mientras, an orchestra. sí, mientras estoy mirando los deseos, Where I am looking the desires, suena el teléfono, sounds my phone, alarmas, um, alarm, alarmas, ¿cómo se dice? sí, sí, alarmas, Alarmas. Okay, bocinas, yeah. bocinas, And sounds visitas, a lot of, I can feel a lot of noise. visitas familiares, Family visits, memorias pasadas, past memories, recuerdos, objetos que traen recuerdos, and objects that bring me memories. todo esto estoy proyectando. I am projecting all of that. Y bueno, pidiendo ayuda incesante para trascender todo esto, I am asking for help to transcend all of this. tengo conciencia que realmente no quiero más la muerte, I am aware that I don't want more death. y bueno, dije que confiar y tener determinación. I know that I have to trust and have determination. Y creo que esto es todo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, María, por la traducción. Thank you to everyone. Un gusto, querida. That is beautiful honesty of God, Oraluz. Esa es una hermosa honestidad de Dios, Aura Luz. You know that it takes the commitment and both feet in the boat in order to make this work. Tú sabes que se requiere compromiso y tener los dos pies en el bote para que esto funcione. So thank you for being such a great demonstration of willingness and courage. Gracias por esta demostración de coraje y voluntad. Gracias. Okay. Arturo, I was hearing your name. Would you like to share? Arturo, estaba escuchando tu nombre. ¿Quieres compartir? Bueno, buenas noches. Good night. Bueno, yo sigo escuchando la voz de Jesús, sobre todo. Sorry, just a moment. David, could you close your or mute your microphone? Because Yes. Thank Yes. you. Thank you. Ahora sí, dale, Arturo. Bueno, yo sigo escuchando la voz de Jesús, sobre todo en mi tratamiento médico que estoy llevando. I am hearing Jesus' guidance about my treatment and medical treatment that I am that I have. Y yo escucho que sobre todo cuando yo me encuentro ante los médicos, And when I am in front of the doctors, me da una sensación, si antes era una sensación de mucho temor, before was a feeling or sensation of fear,
Hoy, con la guía y con la ayuda de Jesús, Now with the guidance and with Jesus' help, me siento más fuerte, más con mayor esperanza, I feel stronger and also I feel hope porque veo que no es que esté negando la aparente enfermedad, because I see that I am not denying this apparent sickness, la cual no existe, which that it doesn't exist. I know that it doesn't exist, sino que es una oportunidad but I can see that this is an opportunity para reafirmar to confirm el amor y la esperanza the love and the hope y la misericordia and the misericordia of que Jesús pone en mi corazón, that Jesus puts in my heart. pero que sí es necesario que yo me una con un hermano para que vea el profundo temor que en ocasiones invade mi corazón por But esa situación. but also I can hear that I have to join with a mighty companion to see the fear that sometimes cover me in my heart. Pero tengo fe que Jesús me va a dar la respuesta But I have faith and Jesus is going to give me the answer. siempre y cuando no me suelte de sus manos, If I don't soltar, ¿cómo dice ahí, Lina? Soltarse de las manos. porque aún tengo una misión Because I have a mission. muy grande que realizar I have a mission that I have to cover. en esta oportunidad In this opportunity, que Jesús ha puesto en mis manos si yo no me suelto de él. Es todo, in gracias. this opportunity that Jesus is putting in my hands. Gracias, es todo, es cuanto. Thank you, that's all. Thank you, Arturo, for accepting your mission Gracias, Arturo, por aceptar tu misión and showing us all that in the face of fear, y ver que de cara el miedo, you can have strength and hope in Jesus, with Jesus. que tú puedes tener confianza y fortaleza en Jesús. Our love is with you, brother. Nuestro amor está contigo, hermano. Gracias. Gracias. Sorry, Maria, I forgot to turn off my mic there. I'll remember better for you. Okay, thank you. Thank you for translating, by the way. You're welcome. Okay, who would like to share next? Martha, I just heard your name. I bet, because I'm the only one left. Yo estaba esperando que alguien más afuera a hablar. So for me, I'm just starting to follow my guidance. Para mí, solo puedo decir que estoy comenzando a seguir la guía. And Kay has been helping me with this.
y Kay me ha estado ayudando con esto. I have a pain in my right hip area, Tengo un dolor en mi cadera de la parte derecha and Kay told me it's from not following my guidance. y Kay me ha dicho que es por no seguir mi guía. I thought following my guidance was going to light circles and chapter 20, Yo and pensé that que was it. yo pensé que seguir la guía era hacer capítulo 20 y unirme en los círculos. She told me that she helps me with my guidance because I can't quite hear yet. Y ella dice que me va a ayudar con la guía porque aún no estoy escuchando muy bien la guía. She told me I've been helping 2 families with house cleaning and it's not in my guidance anymore. Y yo he estado ayudando a 2 familias con la limpieza y eso parece que no está en guía para mí nunca más. My plan was to go to their house one more time and let them know that I won't be cleaning anymore for them. Y mi plan era ir una última vez y decirles que no les iba a ayudar nunca más. And last Friday just passed, she told me, no, you don't go anymore. Your guidance is you're finished. Y ella me dijo que no, que la guía era que simplemente eso ya era una tarea culminada. This brought up a lot of turbulence for me because I was feeling I need to give them some notice. I can't just stop like this. Y eso me generó mucha turbulencia allí porque yo dije, yo tengo que mandarles una nota o decirles algo, no puedo parar simplemente y ya. And why would Jesus want this of me? ¿Y por qué Jesús quería eso de mí? So all weekend I was in my head of the stories. What am I going to say? How am I going to handle this? Y todo el fin de semana en mi mente estuvo todas estas historias y cómo yo podía llegar a manejar esta situación. And my hip pain really revved up high. Y mi dolor de cadera me aumentó. After joining with Almighty this morning, Y luego de unirme con mi compañera esta mañana and having a bit of a meditation on our joining, y de tener una meditación acerca de nuestra unión, then going into the light circle this morning with our lesson for today, y fui al círculo de luz con nuestra lección del día. and with the lesson, the desire, the experience of the result of choosing attack thoughts over the thoughts of God. Y el deseo que fue el que vimos hoy, el de ver que conciencia de experiencia, los resultados de elegir pensamientos de ataque en lugar de los pensamientos de Dios. I was inspired to get right on it, and I made the 2 phone calls. Así que yo me sentí inspirada a llamarlos y le hice 2 llamadas. Then I went into town to do some grocery shopping, Y luego fui al pueblo a hacer una compra de unos utensilios. and Jesus gave me the message Y Jesús me dio el mensaje. that this was not in my guidance. Me dio el mensaje de que eso no estaba en guía. It was something around steadfast, loyal, and specialness that I was doing this for. Y algo de especialismo estaba surgiendo ahí, de que por eso era que yo quería hacer esto. And now I'm following my guidance, and now I can feel why Jesus asked this of me. Y que yo no quería seguir la guía y ahora entiendo por qué Jesús me estaba pidiendo esto. And I will see as I'm sure there's more here, but it feels a lot looser today.
Y estoy segura que hay mucho más en esto, pero como que se limpió algo hoy. And I feel lighter myself having this all behind me. Y me siento más ligera habiendo dejado todo esto atrás. And that's my share. Así que ese es mi compartir. Thank you, Martha. Thank you. Gracias, Marta. Following guidance is not always easy. Seguir la guía no siempre es fácil. But that was a great example of just the willingness to trust. Pero eso es un gran ejemplo de la voluntad de seguir. And once again, it's another demonstration showing that when we do trust, things do work out. Y otra demostración de que cuando nosotros confiamos, las cosas funcionan. So thank you for your determination to follow guidance. Así que gracias por tu determinación de seguir la guía. Okay. Also, I had guidance to come tonight, and I'm here. To come in what? I had guidance to come here tonight. E incluso también escuché la guía de venir esta noche a esta sesión. Even better. Aún mejor. Okay. Lisbeth, I hear your name. Would you like to share for the healing of the whole mind? Lisbeth, estoy escuchando tu nombre. ¿Quieres compartir para la sanación de la mente uno? Sí, voy a tratar y si se paraliza me avisa, ¿oíste? Porque mi Ok, internet dale. me avisa porque quedo hablando sola y tú sabes, no sé qué estoy hablando sola. Ok. Ok, estoy aquí preguntándole a Jesús qué comparto, ok, porque en realidad siento que tuve una semana tranquila dentro de lo que cabe y siento que fue como ir en bicicleta. Porque si bien traté de seguir la guía, me uní con algunos compañeros poderosos que lo solicitaran, incluso procuré dentro de lo que se podía preguntar, y una mañana le dije a Jesús cuando comencé temprano, ya había hecho algunas cosas, bueno, parece que tengo que hacer algo, guíame, qué hago primero y luego qué hago después. Ese día fue muy productivo, aparentemente, pero ha sido una semana tranquila. Siento que he podido acoplarme más a preguntar y a seguir la guía sin tanta prisa, sin tanta culpa. Pues ha sido una semana agradecida con Jesús. Okay, in English. Okay, I am asking Jesus what to share because I feel that I had a quite week. Okay, I say thank you for that to Jesus. It was something like riding in a bicycle, okay? I dedicated myself to asking Jesus about what to say or what to do. Even one day, I remember early in the morning, I asked Jesus, okay, Jesus, I suppose that I must do many things during the day. Please show me the order in order to do that. It was a good day. During the week, I felt very well because I joined with our Mary companion that required with my about the chapter 20, and even I meeting in the light circles in the morning and in the evening too. It was great for me. Now I'm grateful, Jesus, for this peace. I think that is an important thing in this case. And I want to say thank you, Jesus, and thank you, Almighty Companion, all of you, because I feel that I'm healing. Thank you so much. And I know if anything that is a twitch in my mind, I know that I have a help. Just ask for joining with you. That's all that I have to share. Thank you very much. Thank you, Lisbeth. That was beautiful.
We all have mighties to join with, and our mighties are always available to support us. So that's very important. Gracias. Todos tenemos compañeros poderosos que nos están apoyando. And the willingness to join is just so powerful. Y la voluntad de unirse es muy poderosa. We're saying that we're willing to join with Jesus, and he's always here to help us. Y estamos diciendo que sí a unirnos y le estamos diciendo sí a Jesús para que nos ayude. So thank you for sharing. Así que gracias por compartir. Okay. Adrian, I'm hearing your name. Is there anything that you'd like to share that would be helpful for healing the mind? Adrián, estamos escuchando tu nombre. ¿Sientes compartir algo para la sanación de la mente? Hola a todos, buenas noches. Hi everyone, good night. Bueno, yo em, recibí una propuesta de hace un par de semanas de hacer un trabajo em, y bueno, pregunté si eso estaba en guía y sentí que sí, pero después dudé y em, es como que, bueno, tengo esa duda de si ese trabajo que estoy emprendiendo está en la guía, ¿no? Espera un segundito. About 2 weeks ago, I received a proposal for a job. And at the beginning, I hear yes, but now I have doubts. It's for a job? No, it's for a work. Sigue, Adrián. ¿Tienes dudas? Sí, tengo dudas. Tengo dudas porque no estoy seguro si eso está en guía, digamos. And I'm not sure if this is on Jesus guidance. So I have doubts. So are you asking to join and look at it? ¿Tú estás pidiendo para unirte con alguien y mirar eso? No, no lo hice. I didn't do that. Well, we have a bunch of capable mighties here. Would you like to join with everybody and ask? Tú tienes aquí una gran cantidad de compañeros. ¿Te gustaría preguntar? Sí, por supuesto. Yes, of course. Okay, so let's ask Jesus, is this job offer for Adrian in guidance for the healing of his mind? Preguntemos que si esta oferta de trabajo para Adrián está en guía, es lo más útil para la sanación de la mente. What are you hearing, Adrian? Yo escucho que sí. I hear yes. Okay, let's ask everybody what we're all hearing on this. Preguntémosles a todos qué están escuchando con relación a esto.
I'm not getting a clear answer on it, so I'm not getting a clear yes No myself. no estoy escuchando un claro sí a la guía. So I can't say that I'm hearing yes. Así que no puedo decir que está escuchando un sí claramente. I heard no. Yeah, I heard no also. I heard no. I heard no. But then I was like, well, I don't know. Let's see. Y yo Open escuché to que hear no, what pero everyone was luego, hearing. luego fue como que dudó un poco. So the overwhelming consensus is that we're all hearing no. Parece que el consenso es que escuchamos que no. I hear a desire to look at. Maybe. Escucho mirar el deseo que hay ahí. So even though it may not sound like you want it to sound, Aunque no suena como nos gustaría que sonara, accepting whatever the guidance is accepting all the love of the Father. aceptar lo que la guía es aceptar todo el amor del Padre. Do you have any other thoughts or questions about it? ¿Tienes alguna otra cosa que compartir o alguna pregunta? No, por ahora no. Esa era mi duda. No, not for the moment. That was my doubt about this situation. Just this situation. Yeah, and your doubt was correct. Y tu duda estaba en lo correcto. So thank you so much for being willing to share and join with us, Adrian. Y tu duda fue solucionada, realmente fue la respuesta. Gracias por tu voluntad de unirte, Adrián. Thank you. Okay. Milagros, I'm hearing your name. Would you like to share something that would be helpful for healing the whole mind? Milagros, estoy escuchando tu nombre. ¿Quieres compartir algo que sea útil para la sanación de la mente 1? Ella está en España, muy probablemente está dormida. She's in Spain. Maybe she's already sleeping. Okay. Well, Maria, I know that this is your favorite thing to do, so we save the best for last. Hola. Estaba diciendo David que él sabe que esto es mi tarea favorita y que me dejó últimas por eso. This week on Monday, could you please close your mute your thank you. On Monday, I joined with a friend, and also she has a group, and I invite her about the light circles, and also to know about Jesus and about how to start a relation with Jesus.
So, and she told me that she's interested, and we are going to join next week for about 3 times for light circles, because she wants to know how the light circles works. And also I joined with Mary yesterday to see what was under this kerfuffle about this new assignment, and was interesting. Yeah, interesting. Was interesting because I thought was another thing, but Jesus told us that was the desire to feel out of control. So that was about our session. And les puedo decir esto en español. El lunes hablé con una amiga que es estudiante del curso y que también ha tenido grupos de estudiantes. Ella ahora está viviendo en California, pero la invité para que participe, pues digamos, para que conozca acerca de los círculos de luz y también para que participe en los círculos de luz. Y ella me dijo que sí, que está interesada en saber cómo funcionan y unirse. Y nos vamos a unir 3 veces esta semana para mirar cómo funcionan los círculos de luz. Y también les estaba compartiendo que ayer nos unimos con Mary para mirar el deseo que hay debajo de este alboroto que me ha generado la nueva asignación, la asignación de llevar los círculos y llevar este tema de Jesús a los grupos de un curso de milagros. Y bueno, eso, digamos, en general, mi unión fue muy interesante porque me mostró algo que no estaba pensando que era. Me mostró que hacer esta asignación me lleva a sentirme fuera de control. Y bueno, eso fue. Yeah, that's all. Okay, thank you, Maria. I'm pretty sure that we're all in the same boat. We all feel out of control at times on this journey. Sí, yo siento que todos estamos en ese bote de sentirnos fuera de control en esta jornada. Thank you for your willingness to join and your willingness to share. Gracias por tu voluntad de unirte y por tu voluntad de compartir. And this concludes another beautiful session of Jesus, Am I Following Guidance? Y con esto concluimos otra sesión, hermosa sesión de Jesús, ¿estoy siguiendo la guía? The shares are always so stunning and so inspiring. Nuestros compartires son maravillosos y muy inspiradores. Thank you, Jesus, for everybody choosing to follow guidance and coming here to share their light. Gracias a Jesús por seguir tu guía y gracias a todos por venir y compartir su luz. Even when we're not following guidance. Incluso cuando no estamos siguiendo la guía. Gracias, David. Gracias a todos. Thank you, David. Thank you all. Have a beautiful evening. Thank you. Gracias.